Buenos días, yo soy Alejandra y os voy a hablar sobre las vicisitudes de los conquistadores durante la conquista de México. En primer lugar, haré una introducción donde compararé a Bernal Díaz del Castillo, que es el autor de nuestra obra seleccionada, Historia Verdadera, con otros cronistas de la época como fueron Francisco López de Gómara o Diego Durán. Hablaré un poco también de la obra, Historia Verdadera, cuáles fueron esas primeras expediciones en las que se alistó Bernal, cuáles fueron las motivaciones que impulsaron a los españoles a explorar el Nuevo Mundo, contextualizando la situación social, política e histórica de España, y después desarrollaré el tema principal, que son esas vicisitudes a las que tuvieron que hacerle frente los conquistadores. Y ya finalizaré con una conclusión y una reflexión personal. Fueron varios los cronistas que en su tiempo documentaron a través de sus obras la conquista de la Nueva España. El mismo Hernán Cortés redactó cartas al rey Carlos I en las que narraba esas vicisitudes a los que se enfrentaron los conquistadores, obviamente con el fin de que el propio rey aprobara sus actuaciones. Otros, como es el caso de Jerónimo de Mendieta, fraile franciscano, abordaron la cuestión desde una perspectiva en la que hacían hincapié en cuáles fueron esos efectos evangelizadores. Y otros, como es el caso de Diego Durán, se centraron en la cuestión proporcionando datos sobre las culturas y tradiciones indígenas. Pero quizás el más directo de todos ellos fue Bernal Díaz del Castillo. En comparación con otros cronistas de su tiempo, como fue el caso de Francisco López de Gómara, quien fue un cronista de oídas, Bernal Díaz del Castillo nos ofrece una presunción de veracidad que le permite el haber sido testigo directo de muchos de los sucesos que tuvieron lugar. En ocasiones, en sus narraciones, Bernal nos ofrece una serie de detalles que, aun siendo en la mayoría de veces superfluos e innecesarios, prueban verdaderamente que él estuvo allí. La Historia Verdadera fue publicada por primera vez en el año 1632 por Fray Alonso Remón, muchos años después de la muerte de su autor. A partir de entonces, esta crónica pasó a ser considerada como la más veraz y completa de todas las crónicas que versan sobre la conquista de la Nueva España. En cuanto a Bernal Díaz del Castillo, hay que tener en cuenta que disponemos de una gran cantidad de estudios sobre él. Sin embargo, la mayoría son contradictorios o escasos de información. Bernal Díaz del Castillo nació en Medina de Campo en el año 1492. La familia de Bernal era de clase noble, aunque sin embargo debió de ser muy modesta debido a que, al igual que la mayoría de hombres de este tiempo, Bernal se inició en estas expediciones en busca de fortuna. Fue en el año 1514 cuando Bernal comenzó estas expediciones y comenzó una de ellas organizada por Pedro Arias Dávila, con destino a las tierras de Centroamérica. Tener en cuenta que por aquel entonces Bernal era un joven soldado ansioso por alcanzar fortuna y por viajar a esas tierras de Colón. Sin embargo, veremos cómo todas estas promesas de riqueza rápidamente contrastaron con las duras condiciones de vida con las que se toparon al llegar a América, donde, como desarrollaremos a lo largo de este trabajo, fueron frecuentes las luchas contra los indígenas, las enfermedades endémicas, las adversidades climatológicas, hambrunas y un largo etcétera. Entonces, a continuación vamos a proceder con la finalidad de hacer referencia a ese tema central que son las vicisitudes de los conquistadores, a contextualizar y entender cuáles fueron esas motivaciones que impulsaron a los españoles a explorar el Nuevo Mundo. Entonces yo he seleccionado tres fundamentales. La primera de ellas es la falta de recursos naturales en la península. Vamos a ver que el oro y la plata eran escasos en la península, por lo que un gran número de las expediciones, fueron financiadas con la esperanza de dar con grandes riquezas que así financiaran a la vez la corona. Sin embargo, se vería como en varias de las regiones en las que se esperaba encontrar una gran cantidad de riquezas, las expectativas no se vieron cumplidas. En segundo lugar, hay que destacar las tensiones existentes entre Portugal y España, ya que ambas pretendían conseguir una ruta directa hacia Asia, donde los productos, especialmente las especias, eran fundamentales para los europeos. Vamos a ver que los portugueses navegaron directamente hacia Asia por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, logrando de esta manera evitar aquellas rutas que estaban controladas por el Imperio Otomano. Por otro lado, los españoles atravesaron el Océano Atlántico. Además, los navegantes durante este momento gozaban de un contexto favorable para emprender sus viajes, ya que los distintos estados europeos estaban interesados en financiar dichos viajes con el fin de expandir su dominio territorial.
Y por último, en cuanto al aspecto político, tras las guerras que se habían desarrollado durante un largo periodo de tiempo en la península que finalizaron con la expulsión de los musulmanes, el soldado español alcanzó una posición bastante prestigiosa. Aparte de recibir y adquirir esta gloria que les pertenecía, los españoles comenzaron a contemplarse a sí mismos como una especie de elegidos divinos, de elegidos por Dios para llevar a cabo la cristianización de los pueblos no cristianos, de los no creyentes. Entonces, a partir de este punto del trabajo, hay que tener en cuenta que la figura del conquistador se enfrentó a un terreno y a un espacio completamente desconocido en el que continuamente se encontraba ante todo tipo de retos y adversidades. A partir de aquí vamos a pasar a desarrollar punto por punto cuáles fueron esas adversidades a las que tuvieron que hacerle frente los conquistadores. En primer lugar, he seleccionado la naturaleza, que pese a sus descripciones por esos historiadores iniciales como una naturaleza asombrosa, portadora de una rica fauna y flora, hasta entonces desconocida, pues fue un entorno completamente desconocido para los conquistadores al que tuvieron que adaptarse. El mar fue el primer elemento natural al que tuvieron que hacerle frente, ya que apenas disponían de información sobre sus corrientes o sus vientos, y esto fue la consecuencia de que muchos de los barcos naufragaran. El mismo Bernal nos describe esta situación en sus relatos, como podemos observar en esta cita de aquí. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar, navegamos nuestra aventura hacia donde se pone el sol, sin saber bajos ni corrientes ni qué vientos suelen señorear en aquella altura. Por otro lado, unido a esto, hemos de destacar también las adversidades climatológicas a las que se enfrentaron los conquistadores al llegar a la región de México, ya que el clima mediterráneo, caracterizado por ser cálido y seco, contrastó con el variable clima de México, que se caracterizaba por ser seco en el norte y cálido y propenso a los huracanes durante el verano y el otoño en el sur y en la península de Yucatán. Estas variaciones climatológicas impidieron a los soldados una adecuada preparación y por tanto se vieron expuestas a situaciones climatológicas adversas como la nieve, la sequía o la humedad. En segundo lugar, vamos a hablar de las enfermedades, donde por un lado podemos destacar esas enfermedades que causaba el propio clima, o sea, el sol fue el origen de muchas de las infecciones a las que se enfrentaron Bernal y sus hombres, que también observamos en sus relatos como lo cuenta, y por otro lado a esto le sumamos las epidemias de pestilencia o viruela que afectaron no solo a la población indígena, sino también a los españoles. Y a la población indígena casi que le afectó con una mayor brutalidad, ya que debido al aislamiento que habían tenido hasta el momento, no gozaban de ese sistema inmune tan fortalecido. Por otro lado, otro desafío para los españoles fue la barrera idiomática, pues cuando llegaron nadie conocía ni el náhuatl ni el maya y obviamente no había lengua intérprete. Al principio de la conquista destacamos la actuación de Jerónimo Aguilar y doña Marina, conocida como la Malinche, que fueron fundamentales en cuanto a la interpretación de lenguas, puesto que ambos aprendieron las respectivas lenguas, facilitando sobremanera la comunicación verbal. Otra vicisitud de gran importancia fue las luchas que se originaron, los conflictos entre los mismos españoles. Un ejemplo de ello fue cuando Diego Velázquez, a la sazón gobernador de Cuba, envió un año después de la expedición de Hernán Cortés otra con Pánfilo de Narváez a la cabeza para neutralizarlo, ya que aquel optó por rendir cuentas directamente al rey saltándose al gobernador. De esta manera, las relaciones con Velázquez no pudieron ser peores. El enfrentamiento entre españoles fue inevitable y a raíz de aquello, la conquista de la Nueva España se volvió más violenta. Además, el hecho de que entre los superiores existieran conflictos abocaban a los soldados a luchar por la facción en la que militaban y a ese peligro de poder ser acusados de traidores por los contrarios. Pero probablemente la mayor vicisitud a la que tuvieron que enfrentarse los conquistadores fue el encuentro con los indígenas. Estos pueblos indígenas, con sus abundantes tradiciones y sus complejas sociedades, se toparon con la llegada de los conquistadores españoles que pretendían ampliar su dominio territorial y buscar riquezas. Como cabe esperar, los indígenas pretendían guardar sus territorios y atacaban a los españoles día y noche. Esto lo vemos también como lo relata Bernal en su obra, lo hemos mencionado aquí en esta cita, y todos los capitanes y Cortés con ellos haciendo vela y ronda toda la
noche e a mí otros 2 soldados nos pusieron por vela sobre unas paredes de cal y canto. Podríamos decir pues que la vida de estos soldados era bastante difícil. Esa sensación constante de peligro y de poder ser atacados hacía que durmieran con sus armas y con sus caballos ensillados, puesto que la posibilidad de batalla era inminente. Y ya pues finalmente, para concluir, podríamos decir que gracias a esta prolija narración de Bernal Díaz del Castillo conocemos de primera mano a través de su obra las vicisitudes por las que tuvieron que pasar los soldados que llevaron a cabo la conquista de la Nueva España. Realmente es difícil entender que a pesar de todos los inconvenientes que sufrieron, la gesta se llevara a término. A favor de ello, evidentemente, tuvieron mucho peso la ambición y el tacitismo de un astuto Hernán Cortés, la superstición de Moctezuma, la división entre los distintos pueblos indígenas y las creencias al principio por parte de estos de que se encontraban ante seres casi divinos. Es verdad también que las herramientas de las que dispusieron los indígenas para enfrentarse contra los españoles eran bastante inferiores que las de ellos. Aún así, las dificultades que tuvieron que enfrentar fueron tan grandes que solo unas convicciones verdaderamente arraigadas y poderosas podían alentarles en su consecución. El afán de fortuna y las creencias religiosas en las que estaban imbuidos hicieron que la bravura, la superación personal y el coraje cobraran el mayor de los sentidos. El hambre, la sed, las enfermedades, las heridas, la incertidumbre sobre lo que iba a ser de sus vidas, los escenarios sangrientos, en fin, todos los obstáculos a los que plantaban cara, gracias a ese arrojo, hicieron de ellos los intrépidos soldados descritos de manera tan veraz en la historia verdadera de la Nueva España.